Los periodistas. Vis medicatrix nature. Ese fue el vocablo universalmente conocido en el mundo de la gastronomía, sobre todo en la Europa occidental, por unos 2000 años, ni más ni menos. Se debe a Hipócrates de Cos, griego responsable de haber unido la medicina a la filosofía en un solo concepto. Basaba su eficacia en el poder curativo de la naturaleza, venció las creencias en supersticiones y leyendas atribuidas a fuentes divinas externas. Las enfermedades eran vistas en aquella época como un castigo de Dios. Hipócrates propuso el uso de la alimentación, de la dieta, unida a los hábitos de la vida para prevenir y combatir las enfermedades, y ese concepto se traduce universalmente en la cultura gastronómica. Hipócrates merece un espacio para la reflexión, decía el aventurero Salacaín, mientras emprendía con un grupo el paseo matutino. El autor del llamado juramento hipocrático, utilizado por los médicos, consideró a la enfermedad un desequilibrio padecido a causa de afectaciones en los llamados 4 humores. La buena mezcla era tener las proporciones equilibradas de sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. El desequilibrio fue llamado entonces mala mezcla. Cos recomendaba los cambios de alimentación a fin de conseguir volver a poner en equilibrio esos humores. Y fue Hipócrates quien empezó a usar el efecto curativo de los cítricos, por ejemplo, sobre las enfermedades donde el desequilibrio de la flema era mayor. Aún hoy día, la llamada vitamina C es famosa por sus poderes curativos. Otra aportación de Hipócrates de Cos fue el tema de la higiene en la alimentación. Recomendaba usar balsámicos, agua limpia y vino para curar las heridas. Por ejemplo, dijo el aventurero, la evolución de las recetas en el transcurso de la historia, después del método hipocrático, se fue traduciendo en las teorías sobre los alimentos frescos o salados y secos. Asimismo, la búsqueda del equilibrio entre los ingredientes, lo cual derivó entre los especialistas de la cocina de las casas reales en la introducción de los acompañantes, conocidos hoy como guarniciones, cuya decadencia se ha convertido en un sinónimo peyorativo derivado del empleo de la guarnición en los asuntos del vestido, del adorno, por tanto con una misión más enfocada a la vista y no a la alimentación. Existía en otras épocas la idea del equilibrio de la comida con base en el estudio de los sufrimientos padecidos por los ricos, los emperadores, los reyes, cortesanos, a diferencia con las enfermedades de los pastores, los pescadores o las clases económicamente desprotegidas. No comían lo mismo. Salacaín puso un ejemplo. Los nobles tenían un coto de caza y en él practicaban la arquería, el uso de lanzas y después con la llegada de la pólvora, el empleo de las pistolas y mosquetones. Todo ello destinado a cazar a un jabalí, a un venado, a un ciervo, a cualquier animal comestible. Una vez conseguida la pieza de caza, el grupo de hombres se reunía en torno a una hoguera o una fogata, pues el fuego era un privilegio del hombre por el riesgo de su manejo. Las mujeres no participaban de la cacería ni de la preparación de los asados. Esa tradición se convirtió en costumbre de donde la carne sobre el fuego ensartada en un espetón era un convite terminado en un festín con vinos y aguardientes. El abuso de estas prácticas derivó en las enfermedades como las padecidas por Carlomagno, Carlos V y Enrique VIII, la gota, el ácido úrico en exceso. También fue llamada enfermedad de reyes y producida por el exceso del consumo de carne asada. A diferencia de los campesinos aprovechaban los restos de comida, la secaban y salaban y la conservaban para después mezclarla con agua y cocerla en una olla, pues de otra forma les hubiera sido muy difícil masticarla. Los médicos recomendaron no asar sino cocer la carne dentro de una olla, aprovechar los jugos de la carne fresca y mezclarlos con verduras, hortalizas, cereales y preparar un alimento no solo nutritivo sino además sabroso. Claude Lévi-Strauss, en su obra Origen de los usos de la mesa, escribió: lo cocido es la vida, lo asado la muerte. El folclore del mundo entero ofrece innumerables ejemplos de la olla de la inmortalidad, pero nadie habló jamás del espetón de la inmortalidad. La olla podrida, citó el aventurero, aparece
en muchos relatos como uno de los potajes más socorridos de la cocina española y derivado no de productos podridos, es decir, echados a perder en descomposición, sino en su acepción original castellana, antigua por tanto, derivada de la olla poderida, o sea, poderosa, de las personas con poder. Originalmente se llamó así al cocido manchego de habichuelas blancas, remojadas y cocidas con carne dura, seca, un hueso de jamón viejo, y en otras las habichuelas se cambiaron por los garbanzos. Una receta conventual le había sido preparada a Salacaín hacía algunas décadas en Navacerrada, Ávila, un fin de semana donde la intensa nevada no le permitió regresar a Madrid. La olla tenía una gallina en trozos, carne de carnero, tocino, jamón, chorizo, garbanzos, repollo, ajo, azafrán y algún otro ingrediente. Salvo el repollo, todos los demás ingredientes fueron puestos a remojar desde la noche anterior y luego juntos a cocer. El repollo se coció por separado y luego se unió con el resto. Al final se coló el caldo y en unos tazones de barro se sirvió con trozos de pan duro y sofrito a manera de migas. El resto, las carnes, los garbanzos y el repollo en un platón al centro. En Madrid a eso le llaman cocido, dijo el aventurero a las cocineras, no muy halagadas por la comparación. El paseo continuó. Salacaín en la mente recordó las líneas de José Urucuyo sobre sopas y potajes. Ya la sopa presentan a la mesa de excelente comida anuncio cierto, dorada, sustanciosa, cual exhala el olor de la vaca y de torreznos. Jugo de vegetales es su caldo y de gallina menudillos tiernos, acompañada con ligera escolta de platillos hermosos cuyo objeto es promover suavemente los sentidos y abrir el apetito casi muerto. Con pompa y majestad, tras de la sopa, una podrida olla va viniendo, do deben descubrirse confundidos la gallina, el chorizo y el carnero, el jamón y la vaca entre el garbanzo, acompañados de tocino fresco. Los periodistas.